Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo del 41 al 52. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron juntos a la fiesta, como tenían por costumbre. Una vez terminada la fiesta, emprendieron el regreso, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Pensando que iría mezclado entre la caravana, hicieron una jornada de camino, y al término de ella comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos, y como no lo encontraron, regresaron a Jerusalén para seguir buscándolo allí. Por fin, al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Cuantos lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se quedaron atónitos al verlo y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados buscándote». Jesús les contestó: «¿Y por qué me buscaban? No saben que debo ocuparme de los asuntos de mi padre». Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Después, el niño regresó a Nazaret con sus padres y siguió sujeto a ellos. En cuanto a su madre, guardaba todas estas cosas en lo íntimo de su corazón. Y Jesús crecía y con la edad aumentaba su sabiduría y el favor de que gozaba ante Dios y la gente. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, en este día del Señor, domingo 26 de diciembre, nos habla el Evangelio de qué ocurrió cuando Jesús estaba pequeño. De las muy pocas historias que tenemos de Jesús es esta, de la niñez. Cuando se les pierde, cuando ellos iban para su pueblo de regreso, ¿no? Y pensaron que Jesús estaba con sus amigos o con su familia. ¿Cómo me imagino yo lo que era ese viaje? ¿No? Iba bastante gente y pues los niños andaban jugando y haciendo sus cosas, pero iban en la línea, iban con todos. Pero en este caso Jesús pues era diferente. Y uno puede decir, es que también era niño. También era niño. ¿Y qué ocurrió? Pues tenía una curiosidad y se quedó, y a lo mejor no se percató de lo que estaba haciendo. ¿Cuántas veces nosotros como niños hemos hecho algo sin necesidad de querer dañar, pues ofender o lastimar a nuestros padres? Pues Jesús fue igual. Entonces vinieron los papás, José y María, y se regresaron al ver que ya no lo habían encontrado. Y luego de 3 días, dice la palabra, lo encontraron en el templo. Y dicen que él estaba escuchando y preguntando, y que todos se quedaban asombrados al escucharlo. ¿Por qué? Porque era el Espíritu de Dios quien actuaba a través de él. Y acá podemos ver cómo era humano y su divinidad de la mano. Humano porque se perdió sin decirle a sus padres. Y divinidad porque estaba haciendo el trabajo que su padre le había enviado. Porque él estaba lleno del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Los papás se quedaron atónitos al verlo y la mamá, pues en son de regaño, le dijo: ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto si te hemos andado buscando? ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Es que se les ha olvidado quién y a qué he venido? Ellos no entendieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban en modo de papás preocupados por su hijo. Obviamente se alegraron al saber que estaba bien, pero la preocupación estaba ahí, porque eran padres. ¿Cuántas veces nosotros tal vez se nos pierden nuestros hijos por un par de minutos y nosotros necesitamos saber dónde están? Imagínense 3
larguísimos días sin saber de él. No había celular, no había correo, no habían redes sociales. Hermano, no había ni teléfono. Y luego dice la palabra, luego regresó a Nazaret con sus padres y siguió sujeto a ellos. Era obediente. ¿Cuántas veces los hijos pretenden hacer lo que ellos, o pretendemos, o hemos pretendido hacer nuestra voluntad, creyendo de que, yo ya estoy grande y soy libre de hacer lo que yo quiera? Dice la palabra, y siguió sujeto a ellos. Sujeto. Hacía lo que ellos decían, que era Jesús, que era el Mesías, que era el que ha de venir, que era el Hijo de Dios. Era obediente a sus padres. En cuanto a su madre, dice, guardaba todas estas cosas en lo íntimo de su corazón. ¿Cuántas cosas no habían en el corazón de María? ¿Cuánto daño no hubo alrededor de ella? Y ella solo lo guardaba en su corazón. No se quejaba, no le decía, bueno, ¿y tú me hiciste madre del Salvador para sufrir tanto? Hemos visto en la Biblia alguna queja de María de decir, ¿y por qué, Señor? Si hubiera sabido esto, mejor no lo hubiera tenido. Mejor hubiera dicho que no. Mejor lo hubiera abortado, como dicen algunas de las corrientes de pensamiento nuevas. Y luego termina el Evangelio contándonos: Jesús aumentaba con edad su sabiduría y el favor que gozaba ante Dios y ante la gente. ¿Por qué? 1, porque era obediente a la voluntad del Padre. 2, porque era buena persona. Porque era un verdadero cristiano. Porque se comportaba como tal. Pidámosle al Señor que derrame el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y podamos hacer su voluntad. Y si no sabemos aún cuál es la voluntad de Dios o cuál es el plan de Dios en nuestra vida, preguntémosle. No tengamos pena. El Señor no se va a burlar de ti ni de mí. El Señor te dirá: ven, te estaba esperando. Gloria a Dios.